El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. En nuestra nueva parte de la historia, en Génesis capítulo 8, continuamos en la historia del gran diluvio y la salvación de Dios en el arca. Y en la continuación de la historia llegamos a capítulo 8. Y el clave para entender todo el capítulo está en versículo 8, versículo 1, que dice, y se acordó Dios de Noé. Esta frase es el punto principal, es el clave para abrir todo el capítulo 7 y todo el capítulo 8. Hay diferentes maneras de recordar. Y Dios dice aquí, y se acordó Dios de Noé. Pues hay diferentes maneras de recordar. Ilustración. Empezamos con la historia de un esposo que salió de la casa y para trabajar y él recibió las instrucciones por medio de su mujer de comprar huevos. Y él regresó a la casa y la esposa preguntó, ¿compraste los huevos? Y él dijo, olvidé. Y su estómago está hablando ahora y él está pensando, olvidó. No recordó. No se acordó los huevos. Esa es una manera. Pero otra cosa pasó cuando él salió para trabajar. Había tentación y oportunidad de ser infiel en su matrimonio. Y él se acordó durante la tentación. Se acordó su pacto de matrimonio y rechazó la tentación y llegó a la casa con mucho gozo de ver su propia mujer y saludarla. Mira, hay diferentes maneras de recordar. En el segundo ejemplo, él no olvidó que él era casado cuando salió, pero había tiempos que mostró que él recordó el pacto y vivió en la luz con fidelidad. Aquí en capítulo 8, versículo 1, cuando dice, y se acordó Dios de Noé, este es una expresión de la fidelidad de Dios en salvar y derramar gracia, en acuerdo con su promesa con Noé. Noé recibió la promesa de la gracia de Dios, que él va a perseverar por medio de confiar en Dios en el arca y aplicar esa fe por entrar en el arca y sobrevivir con su familia. Fue una expresión de su fe, su confianza solamente en Dios. Y Dios se acordó el pacto, la promesa. Y no es que él olvidó, Dios no puede olvidar de nada. Es que es una expresión de su fidelidad a su propia palabra. Pues si entendemos esa frase es clave para nosotros. Ahora empezamos con la introducción aquí y tenemos en capítulo 8 la continuación de la historia del gran diluvio. Y el título del sermón es Se acordó Dios de Noé. Y tenemos 4 partes de la historia. En versículos 1 a 5 tenemos el título de Se acordó Dios de Noé. Y en verdad, todos los otros puntos están basados en esta verdad de Dios. Dios es la persona más importante en la historia otra vez. Más importante que Noé, más importante que todos los detalles del diluvio. Es importante entender qué Él está haciendo en esa historia. Dios, ¿qué está haciendo Dios? Y Dios se acordó Dios de Noé. Y todos los otros puntos son frutos y resultados de este punto. Observamos con la historia continuó. Versículos 6 a 14. La tierra se secó. En la luz, en el resultado que Dios se acordó Dios de Noé. Y en tercer punto, versículos 15 a 19.
salieron, toda de Noé y su familia, salieron del arca hacia el nuevo mundo, en acuerdo con que Dios, se acordó Dios de Noé. Y en por fin, versículos 20 a 22, observamos la adoración y la palabra de la promesa. Y ese está en la luz, que se acordó Dios de Noé. Pues en verdad, toda la estructura de capítulo 7 y capítulo 8 está comunicado por medio de una forma, ¿cómo se dice? Es una estructura quiástica. ¿Cómo se llama? Los mejores entre nosotros no recuerdan tampoco. Ahora no me siento mal. Esa es una forma de comunicar, especialmente en los hebreos, por la estructura de la historia. Por la estructura de la historia, deben tener contrastes. Y decir la historia por quiasmo, por medio de un quiasmo, es una estructura hebreica de comunicar una historia por medio de paralelismos, una serie de paralelismos adentro de la historia. Y que el punto central en la historia es el punto más importante. Por ejemplo, si comparamos rápidamente, consideramos en capítulo 6, versículos 11 a 12. No voy a leer los versículos, solamente decir un resumen para ustedes entender. Capítulo 6, versículos 11 a 12, Dios habló de la violencia que va a derramar sobre la tierra. Pero en contraste, capítulo 9, versículos 1 a 7 es un pacto de bendición, de no matar el mundo en esa manera, otra vez. Y regresamos al contraste de capítulo 6, versículos 13 a 22, tenemos una decisión, una afirmación que va a destruir el mundo. Pero en capítulo 8, versículos 20 a 22, hay contraste, afirmación que no va a destruir. En capítulo 7, versículos 1 a 10, hay un mandamiento de entrar al arca. Pero en capítulo 8, versículos 15 a 19, hay un mandamiento para salir del arca. En capítulo 7, versículo 11 a 16, hay el principio del diluvio. Pero en contraste, capítulo 8, versículos 6 a 14, hay la tierra se secó. Y en capítulo 7, versículos 17 a versículo 24, las aguas estaban subiendo. Pero en contraste, capítulo 8, versículo 1 a 10, las aguas estaban bajando. Toda esa estructura, ¿y qué está en el centro? ¿Qué está en el centro? El punto de la flecha, ¿qué está en si podemos observar que forma una flecha. Y el punto central, que no tiene paralelismo, es el punto central del texto. Pues necesitamos entender que eso es una observación, y nuestra interpretación está basada en esa observación de la estructura. Moisés dijo la historia en esa manera, para decir, este es el punto central, para escribir una flecha, así, es decir, el punto de la flecha es el punto central. Se acordó Dios de Noé, por su fidelidad, la fidelidad de Dios. Por medio de su fidelidad somos salvos. Ese es el punto central del relato del gran diluvio aquí. Pues, si entendemos la estructura, otros puntos en la estructura es que tenemos en ese capítulo 8 un contraste con la primera creación. En la primera creación había un orden de aguas, del cielo, de la tierra, creación de la tierra, de aves y animales en el mar, criaturas sobre el tierra y por fin el hombre. Y en el capítulo 8 tenemos el mismo orden de hablar de aguas, cielo, de la tierra y aves, criaturas y por fin la familia de Noé. Este es otro propósito
Otro propósito para enseñarnos que Dios destruyó el mundo y hizo nueva creación aquí. Dios, por el diluvio, destruyó el mundo y hizo nuevo mundo, por su gracia. Este es otro punto de recordar y vamos a ver el punto en el fin de las aplicaciones. Recordamos la gran vista aquí. Tenemos, por medio de observaciones, tenemos similitud en capítulo 8 de Génesis con la primera creación. Un orden similar. Y por medio de la estructura de paralelismos, aprendemos que el punto principal de recordar es todo este fruto, toda esa historia, es basado en la fidelidad de Dios, que Él no olvida su compromiso para salvar sus elegidos. Pues entramos ahora en los detalles. Primero Dios podemos mover más rápido en la historia aquí. Pues ahora, capítulo 8, versículos 1 a 5. Y no voy a leer el texto por el tiempo, hermanos, de nuevo. Voy a solamente explicar y mover en versículos 1 hasta 5. Tenemos aquí en versículo 1 que y se acordó Dios de Noé. Y también en su gracia Él recordó los otros animales. Y la evidencia de su gracia, la evidencia de la gracia de Dios fue en Dios hizo pasar Dios un viento sobre la tierra. Ese es el primer paso de su obra de gracia, en recordar su fidelidad a su pacto, que Él es confiable. Él merece nuestra confianza, porque en su obra, Él obró para derramar gracia, misericordia. Sin Dios enviar ese viento, sin Dios obrar para bajar las aguas, para causar la tierra se secó, o para dar mandamiento para la familia de Noé salir del arca, no hubiéramos sido salvos. Necesitamos su gracia y Él obró en poder y un poder soberano en su gracia. Y en versículo 2, ¿qué pasó? Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y a mí, imagínense el sonido por 40 días y 40 noches de la lluvia y todo el ruido. Y después había solamente el sonido de el arca flotando en el agua y animales, ¿verdad? Todos los animales. Y Dios hizo eso. En versículo 3, las aguas crecieran gradualmente, poco a poco, sobre la tierra. Pues, y ese proceso por las aguas bajar tomó 150 días. Pues en versículo 4 tenemos la explicación y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Pues después de 5 meses, ahora reposó el arca sobre tierra por primera vez. Las montañas más grandes aquí de Ararat, ellos están en el sur de Rusia, en el norte, suroeste de Turquía, en el norte oeste de Irán. En verdad son montañas muy grandes. Uno de los más grandes tiene más de 5 metros. Y el arca reposó en uno, no sabemos cuál, pero uno de las montañas. Mira cómo dice de las montañas de Ararat. Pues en versículo 5, continuamos en la historia que Dios hizo por medio de su fidelidad. Las aguas, en versículo 5, fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero de la mes, se descubrieron las cimas de los montes. Pues había 72 más días.
72 a 73 más días, que ellos quedaron en el arca. Y ellos empezaron a ver más cimas de montes. Pero todavía, en versículo 1, estaban en el arca. Pero las aguas empezaron a bajar. Ahora, segundo punto, versículos 6 a 14. Pues Noé tuvo la responsabilidad de obrar por fe y empezar a hacer algunos pasos. Y él hizo los pasos por medio de confiar en la fidelidad de Dios, que Dios se acordó de él. Pues él hizo el principio de algunos pasos. Y primero, en versículo 6, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca. Y él empezó, en versículo 7, enviar un cuervo. Un cuervo es un pájaro negro que come los animales muertos. Pues él envió ese cuervo para buscar a la muerte. Y volar y buscar. Volar y buscar. Pero en versículo 8 también envió una paloma que no busca la muerte, busca a la vida. Palomas comen semillas, comen semillas de plantas. Pues la paloma está buscando por vida, cuervo buscando la muerte. Los dos fueron muy importantes. Primero, si el cuervo tuvo la oportunidad de comer, fue un señal de toda la muerte, pero también oportunidad de tener tierra para los animales muertos y tal vez personas, para estar allí dispuesto para el cuervo comer. Pero la paloma fue enviado para buscar tierra y vida. Pues en versículo 9, y tenemos el contraste con los dos pájaros. Uno fue inmundo y el otro limpio en los ojos ceremoniales, en el sentido ceremonial. En versículo 9, el paloma regresó y no había vida hacia ese punto. Pues Noé extendió su mano y la paloma regresó. En versículo 10, ellos esperaron otros 7 días. Probablemente ese fue en conexión a la manera que Dios ordenó semanas. Y probablemente ellos adoraron al Señor en el día de reposo y después, en el día de trabajar, ellos empezaron a trabajar y ver si hay oportunidad. Ellos esperaron por otra semana, en versículo 10, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Versículo 11, la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, que fue señal de vida, de árboles. Y los árboles de olivos son árboles muy fuertes, que pueden vivir por mucho tiempo abajo aguas. Hay algunos árboles de olivas que empezaron como plantitas en el tiempo de Jesús y todavía podemos ir allá a Israel y ver los árboles, pues algunos viven más de 2000 años. Pues probablemente los árboles aquí sobrevivieron el diluvio. Pues Noé, dice, en versículo 11, Noé, que las aguas, extendió la mano y las aguas habían retirado de sobre la tierra. Y versículo 12, y esperó aún otros 7 días. Envió la paloma y la paloma, cual no volvió a más a él. Pues ese fue buen señal. Todavía ellos están quedando en el arca. Ellos estaban quedando en el arca esperando, está bien, esperando para la palabra de Dios. Esperando para la palabra de Dios. Ellos recibieron la palabra para entrar y ellos no van a salir sin el mandamiento de Dios. Pues en versículo 12, no volvió, pues en versículo 13, ahora ellos notaron el tiempo, la fecha. No fue una fábula,
Esa es historia real. Y más que un año, ellos tuvieron más que un año en el arca. Y ahora ellos notaron en versículo 14, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Ahora hemos escuchado que Dios, en su fidelidad, se acordó Dios de Noé. Y Dios empezó a bajar las aguas. Y la tierra se secó por medio de la mano de Dios y su misericordia. Y Noé obró por fe para analizar y entender, ver si ese pasó, en acuerdo con esperando la fidelidad de Dios. En versículos 15 a 19, versículos 15 a 19, ahora salieron del arca hacia el nuevo mundo. Versículo 15 dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. En versículo 16. Dios mandó que ellos entren y Dios mandó que ellos salen. Y por medio de la perseverancia en la fe, en versículos 17 y versículos 18, ellos obedecieron. Y dice aquí en versículo 17, todos los animales que están contigo, Dios continuó con la instrucción, de todo, carne, de aves, de bestias, y continuó a describir todo. Salen sal de la arca. Pues aquí la nueva humanidad empezó. Como Dios empezó la creación con la familia de Adán y Eva. Y ahora Dios destruyó el mundo por medio del diluvio. Y tiene su nueva humanidad. La familia de Noé. Es tu familia también. Todos nosotros podemos seguir nuestro linaje. Y todos nosotros somos hijos y hijos de Noé. Pues la nueva humanidad salió a la nueva creación. Y dice en versículo 18, la obediencia, describe la obediencia. Para alguien moderna, parece como versículos 18 a 19, no es necesario describir que dice, salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales y todo reptil y todo ave y todo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y preguntamos, Moisés, ¿por qué escribiste eso? Sabemos eso. Leemos la lista en versículo 17. Él está enseñándonos, mira la obediencia de Noé. La obediencia de Noé, que fue en acuerdo con su confianza, su fe en la palabra de Dios. Pues, hemos estudiado las tres partes de la fidelidad de Dios. Dios, en versículos 1 a 5, bajó las aguas. Dios secó la tierra, en versículos 6 a 14. Y Dios envió el mandamiento. Dios dijo a su pueblo, su nueva humanidad, de sal, Noé, sal del arca. Y Noé salió con todos los otros animales, en obediencia y fe. Ahora, versículos 20 a 22, ¿cómo respondieron? En salir del arca. Había muchos cambios. Probablemente antes las montañas y los cambios de continentes fueron diferentes. Y ahora las montañas son más grandes, los valles más bajos. Y probablemente había mucha evidencia de la gran destrucción en la muerte de toda la humanidad y todos los animales. Y no fue como encontramos en los libros para niños, que había un arco de iris y mucho sol y todo fue verde y todos los animales estaban allí y toda la familia con una sonrisa. Probablemente ellos salieron a ver una gran destrucción. Es así cuando salimos después de un gran sismo, un gran volcán o una tsunami.
un huracán fue así. Yo recuerdo experiencias de sobrevivir por medio de huracanes en Florida y salir para ver cuáles árboles se cayeron y se cayeron sobre edificios y qué sobrevivió y ver toda la destrucción. Y fue un otro nivel completamente en el gran diluvio. Pues ellos salieron de ese escenario. En versículo 20 describe la manera que ellos respondieron. Y es importante entender que ellos salieron de un contexto con mucho muerte, pero mucho agradecimiento. Entendemos en versículo 20 a 22, dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de todo ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Pues el primer obra que ellos hizo, el primer pensamiento que ellos tuvieron es edificar, colectar piedras y edificar un altar y decir Jehová merece nuestra adoración. Mira toda la destrucción, mira toda la muerte por nuestros ojos y ver toda la muerte y somos la única familia que sobrevivió esta obra de la ira de Dios. Y ellos respondieron llorando y clamando a Jehová. Él merece adoración. Ellos tomaron un representante de todos los animales limpios. Y recuerden, hermanos, no había mucha comida. No había mucha vida. No había mucha oportunidad. Ese fue la ofrenda el más costoso de elegir de animales. Ellos no tuvieron muchas gallinas para tener huevos. Ellos no tuvieron muchos cabras y bueyes para hacer carne. Pero ellos tomaron de decir que vamos a dar al Señor. Y esa palabra de tomó de todo animal limpio y toda ave, ofreció holocausto, así como Hugo dijo, no como te digo, que ellos ofrecieron esa ofrenda es para dar todo. No como algunas ofrendas de Israel, de ofrecer el animal y comer otras partes y dar otras partes del sacerdote, no. Ellos quemaron todo, es decir, que todo es para el Señor. Y aquí, ellos hicieron con entendimiento de una necesidad de un mediador. Ellos entendieron que ellos no pueden ser aceptables en los ojos de Dios. Ellos recordaban, merecemos a morir. Ellos observaron toda la destrucción y la muerte. Y ellos pensaron, merecemos a morir. No somos diferentes. No somos diferentes. Ellos no pensaron, somos mejores que ellos. Sí, míralo, todos los malvados. No, ellos pensaron, merecemos. No merecemos sobrevivir. Y ellos hicieron esa adoración. Ellos hicieron esa adoración con agradecimiento. Ellos hicieron esa adoración en dar todas sus vidas. Decir, Señor, tú mereces todo. Es solamente por tu fidelidad. Solamente porque tú, en tu promesa, en tu pacto, tú recordaste nosotros. Ellos hicieron con entendimiento de propiciación, que ellos merecieron la ira de Dios. Ellos hicieron esta ofrenda con un símbolo de recordar. Merecemos morir como ese animal. Ellos hicieron con confesión de sus propios pecados. Ellos hicieron esa ofrenda para dar adoración, obediencia a Él. Y esa es la manera de responder a la salvación verdadera. Con esta adoración, con esta humildad, con esta necesidad por propiciación, este agradecimiento. Nadie estaba forzándoles a dar esa ofrenda. Ellos hicieron
con un entendimiento del evangelio verdadero. Ellos hicieron esa ofrenda y pagaron el costo sin pensar el costo, porque Cristo es todo. Cristo es todo. En versículo 21, Jehová respondió, percibió Jehová el olor grado. Y ese es otro símbolo, hermanos. Símbolo. Símbolo para comunicar ¿qué? Que ese es que Dios quiere. Ese es que Él quiere. ¿Qué quiere Dios de ti? Él quiere que confíes en Cristo. Que tú recuerdes que tú mereces la ira de Dios. Que tú vives en la luz de esta verdad. Que tú mereces, pero Dios dio su Hijo. Y dijo Jehová, dice en versículo 21, Jehová en su corazón. Esa es la misma manera que encontramos en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, la manera que Jehová respondió. Miren en Efesios capítulo 5. La manera que Dios el Padre respondió el sacrificio de Dios el Hijo. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pues recuerden, hermanos, recuerden el Evangelio aquí. Recuerden el Evangelio y cómo esa es la única manera para nosotros ser aceptables a Dios. Y Noé recordó el Evangelio y hizo esa ofrenda como señal del Evangelio, señal de Cristo que viene para hacer la propiciación. Y Dios, y regresamos a Génesis capítulo 8, versículo 21, y no volveré más a maldecir, dice Dios, a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pues Dios el Padre dijo aquí que no volverá más a maldecir la tierra y destruir la tierra en esa manera, en esa ira. Gran expresión de la gracia. Y es porque la humanidad cambió, ¿verdad? Es porque la familia de Dios, de Noé, fue una familia mejor, ¿verdad? No. Dios dice aquí, todavía merecemos el mismo diluvio. Todavía hoy, en nuestra generación, merecemos para Dios abrir la tierra y para causar todas las aguas abajo subir. Y Dios, todavía merecemos para Dios abrir los cielos y causar otros cataratas sobre nosotros para llover por 40 días y 40 noches más, para destruir todos nosotros. Pero Dios nos dio una promesa de no hacerlo. Y no fue por medio de que en nuestra generación somos un poco mejores. Porque en esa generación, sí, ellos fueron más vil, ¿verdad? No. Dios dice, no es por medio de ustedes, es por medio de mi fidelidad. Por medio de mi gracia. Por un tiempo. Escúcheme bien. Por un tiempo. Porque en su segunda venida viene una ira mucho más grande. Mucho más grande. Pues Dios terminó con la promesa, en versículo 22, de tener frío y calor, tener verano y en verano, tener día y noche, continuar a mostrar su gracia hasta la segunda venida de su Hijo. Y también animarnos que vamos a tener suficiente comida también. Pues no necesitamos preocuparnos de no tener suficiente comida por los millones de personas que existen en el mundo, como algunas películas de antigüedad. Y no necesitamos preocuparnos de tener otro gran diluvio y que por medio del calentamiento de la tierra. No necesitamos preocuparnos de todo eso.
Los incrédulos y personas seculares hablan de amenazas así, o peligros así, pero la palabra de Dios nos dio la promesa que no. Pero hay una destrucción que viene que es mucho peor que de ellos hablan, es la ira de Dios. Pues terminamos aquí con la gran historia. ¿Qué es el punto del capítulo 8 de Génesis? El punto es, se acordó Dios de Noé. Y por medio de su fidelidad, Dios causó las aguas a bajar. Y Dios causó la tierra, que la tierra se secó. Y Dios mandó a su pueblo de sal del arca al nuevo mundo. Y él y su pueblo respondieron a su gracia con adoración, un entendimiento del evangelio. Y Dios respondió con la palabra de la promesa. Ahora, ¿cómo respondemos? ¿Cómo aplicamos ese sermón? ¿Cómo aplicamos ese sermón? Recordamos el punto principal. Se acordó Dios de nosotros. Se acordó de Dios de nosotros en el evangelio. Dios recordó su promesa en Génesis 3 para darnos un Salvador. Dios el Padre envió Dios el Hijo para tomar carne y se acordó Dios de nosotros en el evangelio. Y Cristo es el arca nuestro. Cristo es por su fidelidad sobrevivimos pruebas, porque Él está en la lancha con nosotros. Es por su fidelidad que Él recuerda nuestras debilidades y nuestros viles pecados y nos ofreció, nos dio su gracia en forma de su Hijo. Pues recordamos, el Evangelio es la gran expresión de la fidelidad de Dios. Cuando los años pasen y no podemos ver mucho fruto en el ministerio, cuando los días pasan y todavía sufrimos en nuestros cuerpos, recordamos el Evangelio, que no solamente somos perdonados por el Evangelio, perseveramos hasta el fin por el Evangelio. Y recordamos que se acordó Dios de nosotros. Dios nos recuerda. Dios recuerda sus promesas de fidelidad. Y necesitamos adorar al Señor y confiar que Dios no olvida de nosotros. Este es el ánimo. Si estamos el único familia en el arca, flotando sobre las aguas, Dios nos recuerda. Si somos los únicos cristianos en nuestra familia, Dios nos recuerda. Si somos una gente que recibe la persecución y sufrimos, Dios nos recuerda. Pues confía en Él. Confía en Él por tu alma. Confía en Él para perseverar. Él es fiel. Él salvó a Noé y ayudó a Noé a perseverar y sobrevivir. Él es fiel. Él es fiel. Recuerda Dios y su fidelidad para recordarnos. Otra aplicación en versículos 6 al 14. Noé vivió en la luz de esa fidelidad. Noé hizo obras de fe. Él envió las pájaras. Él abrió la ventana. Él empezó a tener la expectativa de la fidelidad de Dios, ver la fidelidad de Dios. Y ese es como necesitamos perseverar. Tener esta expectación para recibir frutos, para ver respuestas a nuestras oraciones, para confiar en Él en el día de cruzar el río de la muerte y confiar en Él por nuestras almas. Miren versículos 15 a 19. Noé obedeció cuando Dios dijo, sal del arca. Necesitamos vivir en obediencia. No podemos decir, sí, las promesas de Dios, sí, grandes son sus promesas. Y vivir en desobediencia. Y decir, grande es Dios, gloria a Dios. Dios es mi Padre.
y vivir en desobediencia. Esa es una gran contradicción. Esa es gran hipocresía. No podemos explotar en enojo en la casa y adorar al Señor así en la iglesia y decir que yo recuerdo personas que adoraron al Señor con mucha emoción así y al mismo tiempo están viviendo en adulterio. Pero mira cómo Noé perseveró en obediencia, en obediencia. Pues en versículo 20 a 22, otra aplicación, mira este entendimiento que Noé tuvo del Evangelio, el sacrificio. Ese es el corazón de cómo debemos responder hoy. Necesitamos responder hoy con esta adoración, ese entendimiento. Y por fe, hermanos, por fe, podemos ver toda la destrucción del gran diluvio y decir, merecemos lo mismo. Por fe, observamos, pensamos, sobrevivimos por medio de nuestro padre Noé. En su carne sobrevivimos. Y por fe ofrecemos el mismo altar y sacrificio a Dios y decir, gracias a Él por enviar a su Hijo, ser nuestra propiciación en nuestro lugar. Y recordamos en el fin, hermanos, hay otro día de ira que es más grande que viene. Y todavía predicamos de ese gran día. Predicamos de ese gran día. Y hay una nueva creación que viene. Recuerden, hermanos, que la sombra que tenemos en el diluvio de la ira de Dios en la segunda venida de Jesucristo. El diluvio, Pedro nos enseñó, es un señal que un día peor viene. No una destrucción por agua, pero una destrucción por fuego. Pero recuerden, Dios hizo un nuevo mundo con nueva gente. Y todavía su iglesia verdadera es parte de ese nuevo mundo y parte de ese nuevo gente. Y estudiamos eso en Apocalipsis, ¿verdad? Pues vamos a recordar esta buena noticia también. Ten la advertencia. No sabemos si tienes mañana. Ten la advertencia. No sabes si tienes mañana. Esta es la lección del gran diluvio. Hijos, ¿me escuchan? Tal vez es el plan de Dios para ti vivir 7 años y no más. Tal vez es el plan de Dios para ti vivir 10 años, 14 años, 15 años y ni un día más. No saben, hijos, si tienen mañana. No saben si tienen mañana. Adultos, hipócritas, que viven en hipocresía. No sabes si tienes mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirte y confiar en Él. Vamos a orar. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web iglesiaantorcha.org.